El presidente Yoon Suk-yeol ha cedido a las presiones de los diputados, incluidos los de su propio partido, y ha anunciado que va a revocar esa ley marcial después de haberse reunido con su gabinete. Esa ley prohibía cualquier actividad política, las manifestaciones y suponía también el control de los medios de comunicación. El ejército, que había tomado el Parlamento, ya se ha retirado y los ciudadanos lo están celebrando. Ha sido una noche de infarto que se produce con ese anuncio sorpresa en medio de una disputa parlamentaria por la aprobación de los presupuestos en una Cámara en la que la mayoría la tiene la oposición. El presidente de Corea del Sur intentó ayer ejecutar un autogolpe de Estado con el que pretendía instalar un gobierno de corte militar para sobreponerse así al bloqueo parlamentario del país, logrado tras la victoria opositora en las elecciones legislativas del pasado mes de abril. Aunque el presidente Yoon, un ultraconservador, anticomunista y antifeminista de formas trampistas, pretendió sustraerse de la legalidad institucional liberal surcoreana, pues Estados Unidos no lo condenó de inmediato. En la narrativa mediática occidental, Corea del Sur, junto a Japón y a Taiwán, son oasis democráticos en un desierto de autocracias y dictaduras. El avance tecnológico surcoreano y su milagro capitalista vendría a ser un ejemplo de lo que un país pobre puede lograr si abandona cualquier tipo de planteamiento socialista. Y si no, observemos el horror que hay al norte del paralelo 38. En realidad, Corea del Sur solo pudo desarrollar su capitalismo nacional en base a la combinación de dos factores: las descomunales y sostenidas inyecciones económicas occidentales y la subsistencia de gobiernos militares durante 40 años. A cambio de eso, Corea del Sur solo tenía que entregar dos minucias. Primero, tenía que permanecer como base operacional estadounidense en Asia-Pacífico y como ente militar subsidiario. Y segundo, pues tenía que apuntalar la estrategia anticomunista de Washington en el sur global, cometiendo un genocidio ideológico contra la izquierda nacional. Una democracia ejemplar donde las haya, la de Corea del Sur. El autogolpe de Yoon ha fracasado, sí, aunque algunos sectores del ejército y el Ministerio de Defensa estaban dispuestos a apoyarle, pues bueno, finalmente los equilibrios de la frágil institucionalidad surcoreana han resistido de momento. Los diputados opositores han logrado votar contra la ley marcial impuesta por Yoon, a pesar de que el edificio de la Asamblea Nacional había sido tomado por las Fuerzas Armadas. La movilización popular ha sido decisiva. Con toda probabilidad, tarde o temprano Yoon va a sufrir un impeachment y el país acudirá a elecciones anticipadas. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, tardó 5 horas en condenar lo que a todas luces era un autogolpe contra el poder legislativo en uno de sus más firmes aliados en Asia-Pacífico y en el mundo. Se estarán ustedes preguntando el motivo de esta tardanza. Pues básicamente que a Washington le importaba un bledo la institucionalidad de la democracia liberal surcoreana, pues sabían perfectamente que sus intereses iban a estar a resguardo en cualquiera de los dos casos. Lo único que exige Estados Unidos al país es estabilidad en su subordinación. Tanto el socioliberal y opositor Partido Democrático como el conservador Partido del Poder Popular defienden la presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur, así como están de acuerdo en que en caso de que haya una guerra con el norte, su ejército va a quedar supeditado, como no, a generales norteamericanos. Además, Seúl sigue siendo una punta de lanza de la injerencia estadounidense contra China. Un gobierno militar de Yoon también habría representado perfectamente los intereses de Washington. En ese sentido, la posición estadounidense durante el autogolpe fue muy simple: esperar, y una vez empezaba a estar claro que el golpe no prosperaba, pues apoyar al poder legislativo. Pero que no les quepa ninguna duda, si el autogolpe hubiera triunfado y una nueva junta militar dirigida por Yoon Suk-yeol hubiera sido capaz de asegurar la estabilidad al gobierno de Biden y después al gobierno de Trump, pues ya les decimos nosotros que Estados Unidos habría hecho los malabares necesarios para justificar al nuevo régimen. Corea del Sur es una democracia ejemplar, sí, en los términos estadounidenses. Responde sin matices a sus intereses. No importa que, en base a la Ley de Seguridad Nacional, heredera de las dictaduras anticomunistas, la izquierda y el sindicalismo de clase sigan proscritos en Corea del Sur. La República de Corea es de los nuestros, ¿verdad? Y en consecuencia, todo lo demás no importa. Sin ir más lejos, en 2014 se disolvió
a un partido socialdemócrata, el Partido Progresista Unificado, el tercer bloque en términos de representación en la Asamblea Nacional, por tener posiciones redistribucionistas y por estar a favor de algún tipo de acercamiento diplomático con Corea del Norte. ¿Cuál fue la justificación del Tribunal Constitucional surcoreano? Pues que el PPU tenía un programa oculto para adoptar el socialismo de Corea del Norte en Corea del Sur y que organizó reuniones secretas para debatir una rebelión. No hubo pruebas, pero tampoco eran necesarias. Ni Occidente ni Estados Unidos albergan ningún tipo de compromiso honesto con su particular visión del orden liberal y el mundo basado en reglas. Los genocidios, las dictaduras, los autogolpes, la represión y la persecución política, todos estos asuntos se miden de una manera o se miden de otra según el grado de asociación y la importancia estratégica del actor. Corea del Sur es nítido en este sentido. 40 años de dictaduras militares que practicaron el exterminio ideológico, está muy bien. Transición a un sistema liberal de partidos, está muy bien. Autogolpe y retorno a la lógica de los gobiernos militares, pues tampoco hay ningún problema. ¿Que el autogolpe fracasa? Pues tampoco hay problema si fracasa. La narrativa de la defensa del orden liberal y democrático es básicamente eso, una narrativa. Por eso Venezuela es una dictadura descabellada, pero Perú es más complejo, ¿verdad? Por eso Irán es una teocracia criminal, pero Israel es más complejo. Por eso Hezbollah es una organización terrorista fundamentalista, pero el HTS de Siria es más complejo. Por eso China es un régimen antidemocrático, pero Arabia Saudí o Marruecos son más complejos. En fin, hoy en La Base hablamos del golpe en Corea del Sur. La Base. Hoy en La Base, como les decíamos, hablamos de el intento de golpe de Estado de ayer y las implicaciones geopolíticas y cómo han quedado retratados diferentes tipos de Estado. Ina Finogénova, hoy en La Base de Datos, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a repasar la cronología de este intento una golpista tan veloz y hablaremos de la importancia que supone Corea del Sur para Estados Unidos en esa región. Estoy deseando saber, Manu Levín, qué ha dicho la progresía mediática de la progresía, todo esto. hoy. Golpecito, autogolpecito. Hoy, Pablo, concurso de eufemismos y hallazgos literarios en La Base, no se lo pierdan. Hoy vamos a contar además con Eduardo García Granados de Descifrando la Guerra, también del Consejo Editorial de Canal Red, que ha estudiado mucho la situación de Corea del Sur y la crisis con las dos Coreas y le podremos hacer algunas preguntas. Arrancamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Lo que empezó como una tragedia ayer en Corea del Sur se convirtió en cuestión de 5 horas literalmente en una farsa. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol intentó ejecutar un autogolpe tras meses de enfrentamientos con el Parlamento, formado en su mayoría por la oposición que derrotó al partido gobernante en las legislativas del pasado mes de abril. A su repentina declaración de la ley marcial, que implicaba la suspensión del Parlamento, de las actividades de todos los partidos políticos y de los derechos civiles más básicos, le siguió una inmediata militarización de las calles. Horas de caos, con tanques deambulando por la ciudad y estupor internacional, terminaron como corresponde a una farsa, en nada, recogiendo cable y, afortunadamente, sin víctimas. Para entender un poquito este esperpento, nos tenemos que hacer una idea del panorama político surcoreano de las últimas décadas. Desde hace más de 30 años, ese panorama viene determinado por la rivalidad entre dos bloques, ¿verdad, Ina? Dos bloques, y ambos de derechas, ambos subordinados a Estados Unidos desde su fundación, ambos anticomunistas, como Washington manda. Por un lado del paralelo está el socioliberal y opositor Partido Democrático, el que ahora retiene 171 escaños dentro del Parlamento. Y por el otro lado, el Partido del Poder Popular, y que no nos confunda su nombre, es ultraconservador, populista, de derechas. De este partido sale precisamente el presidente autogolpista fracasado Yoon Suk-yeol, al que algunos analistas comparan con Trump o Bolsonaro por su tufillo extrema derecha. Su ascenso al poder se consumó de acuerdo al guión típico para esta camada de personajes, ajeno a la política tradicional, outsider carismático, sin pelos en la lengua, provocador,
Comenzó como fiscal general del país, ganó apoyos populares tras perseguir por corrupción a funcionarios públicos importantes y con este bagaje presentó su candidatura primero como independiente y luego como miembro del Partido del Poder Popular. Una de sus iniciativas fue, por ejemplo, plantear que Estados Unidos desplegara armas nucleares tácticas en el país para contrarrestar la amenaza de Corea del Norte. El año pasado propuso extender el límite legal de la jornada laboral de 52 horas semanales, ojito a los horarios de los trabajadores surcoreanos, parecen estar en un auténtico oasis, ¿verdad? De 52 horas semanales a 69 horas. 69 horas semanales por ley, casi 14 horas al día si se trabaja de lunes a viernes y un poquito menos de 10 horitas si se trabaja sin días libres. El paraíso de Asia-Pacífico, una potencia económica, una democracia ejemplar, un país de oportunidades, no como sería el comunista que tienen al norte del paralelo 38. Bueno, el caso es que la iniciativa logró frenarse gracias a una oleada de protestas en su contra. Y además de tumbar la reforma, los manifestantes tumbaron la popularidad del presidente, que a día de ayer podía presumir de un impresionante 20% de aprobación popular. Un respaldo importante como para intentar un autogolpe, ¿verdad? Intentarlo y fracasar. El motivo oficial que esgrimió para su intentona golpista fue el siempre funcional y socorrido comunismo, proteger a la libre República de Corea de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, erradicar las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo sikh y proteger el orden constitucional libre. Bueno, pues pillas este texto, pides que lo locute la presentadora más famosa de la tele norcoreana, Ri Chung-hee, bien a su estilo, y no vas a poder encontrar, ¿verdad?, muchas diferencias con lo que lleva décadas haciendo en su noticiero de toda la vida. El caso es que ni la muy anticomunista Corea del Sur se creyó el coco de la amenaza comunista. Las razones de la intentona golpista parecen mucho más mundanas. El Partido Democrático lleva meses de bloqueo parlamentario, no aprueba los presupuestos, además de haber iniciado investigaciones por presunta corrupción en contra del presidente y su entorno más cercano. El edificio parlamentario fue rodeado enseguida por militares que irrumpieron en el palacio, pero eso sí, sin impedir que la Asamblea Nacional votase a favor del levantamiento de la ley marcial con 190 votos. El presidente anunció inicialmente que cancelaría esa decisión del Parlamento. Pero al no tener apoyo de nadie, pues no podía mantener la ley marcial ni en la cocina de su casa. Los militares, por lo tanto, se retiraron, la administración del presidente renunció y 6 partidos opositores anunciaron que presentarían una moción de censura, un impeachment en contra del presidente que se votaría entre el 6 y el 7 de diciembre. Después de esto es muy probable que Yoon Suk-yeol vaya a la cárcel, claro, a menos que decida huir y buscar salvación en algún lugar del norte. Por cierto, parece que este movimiento del presidente surcoreano pilló a los del norte por sorpresa. En todo caso, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamó al presidente surcoreano a que no persiga a la oposición y no viole los principios democráticos. Impresionante. Éramos pocos y parió la abuela. No persigas a la oposición, aprende de nosotros. Si no hay oposición, no hay nadie a quien perseguir. Y si no hay democracia, pues no hay principios que violar y listo. Bueno, al menos reaccionó antes que la administración estadounidense, que tardó, como dijimos, 5 horas en comentar lo que estaba pasando en uno de sus principales protectorados. Biden se encontraba de visita en Angola y se limitó a un escueto: recién me están informando de lo que pasa en Corea del Sur. Vaya, recién me están informando de lo que pasa en Corea del Sur. Como apuntábamos en el editorial, tardaron lo que tardaron porque en el fondo sus intereses en Asia-Pacífico estarían resguardados tanto si el golpe prosperaba como si no prosperaba. Recién me están informando que la estabilidad en la subordinación no quedaría alterada, así que qué verdad. Sea quien sea el gobernante de ese país del que usted me habla, estará así como el autogolpista en esta foto, agachando la cabeza frente a un militar estadounidense. Ya encontraremos cómo justificar al viejo régimen si triunfa en su intentona golpista o cómo condenarlo si fracasa. ¿Por qué tanta seguridad de Biden, ¿no?, de Estados Unidos? Bueno, porque Corea del Sur es una suerte de portaaviones de Estados Unidos en Asia-Pacífico, al igual que Israel en Oriente Próximo. Aliado inquebrantable de Washington, aloja más de 70 bases militares de Estados Unidos en su territorio y decenas de miles de soldados, marineros, aviadores e infantes de marina inscritos dentro del
Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. En 2018, Estados Unidos inauguró Camp Humphreys, su mayor base militar en suelo extranjero, a menos de 100 kilómetros de Corea del Norte. Más de 14 kilómetros cuadrados de terreno, el aeródromo con mayor actividad del ejército estadounidense en el Pacífico y un importante despliegue de misiles Patriot. Todo para disuadir, porque ya sabéis que Corea del Norte es un constante peligro, una amenaza a la paz y la estabilidad mundial. Por todo ello, Corea del Sur es y siempre ha sido una democracia ejemplar, a pesar de que la etiqueta de democracia a lo largo de muchos años ha servido de tapadera para autócratas de la peor calaña, corruptos y toda suerte de nuestros hijos de puta que gozaron de protección e inyecciones económicas descomunales a cambio de garantizar las operaciones militares de los Estados Unidos al lado de China y de Corea del Norte y lograr así que el comunismo no se extienda más. Democracia ejemplar, efectivamente. De hecho, un apunte. Antes de Yoon Suk-yeol hubo 12 presidentes en el país. 3 de ellos fueron destituidos, 1 asesinado en el ejercicio de su cargo, 5 fueron juzgados por corrupción, 1 se suicidó en plena investigación, como para que nos hagamos una ligera idea de la cultura política surcoreana. Los que en realidad determinan la vida política de ese país son las denominadas chaebols, las megacorporaciones como Samsung, Hyundai, SK, LG y Lotte. Entre las 5, estas empresas concentran en sus manos el 51% del PIB del país, pero el milagro económico que crearon es selectivo. Los niveles de desigualdad en el país son flagrantes. La OCDE señala a Corea del Sur como uno de sus miembros con mayor desigualdad de ingresos, donde los más ricos ganan 4 o 5 veces más que los más pobres. Y la crisis demográfica ahora mismo es enorme. Y todo ello es consecuencia de la crisis del modelo liberal occidental que van implantando a golpes y bombazos por el mundo. Pero mejor centrémonos en lo importante, y es que la amenaza siempre es de Corea del Norte. Gracias, Ina. El salto a Colombia de la base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Pues suscríbanse al Canal Red. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Se suponía que la Corea mala era la otra. Según el Índice de Democracia Global 2023, que elabora anualmente The Economist, revista liberal fundada en 1843, definida por Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte como el órgano europeo de la aristocracia financiera y por Lenin en 1905 como publicación que habla a los millonarios británicos, bueno, según este ranking de The Economist, Corea del Sur es una democracia plena, con una de las calificaciones más altas del mundo, muy superior, por ejemplo, a la que esta misma revista otorga a México, país al que considera un régimen híbrido. Hay que joderse, así que México, probablemente el país más importante de América Latina, que hoy es un referente democrático y de progreso para la región, es un régimen híbrido, mientras que Corea del Sur, donde la deuda familiar supera al PIB y miles de personas se suicidan al año por deudas, ya lo mostraba la serie El Juego del Calamar, y donde ayer el ejército asaltó el Parlamento, resulta que es una democracia plena. Ole tú. Así es. A García Castellón le vamos a mandar de embajador a Corea del Sur. ¿Por qué no? Y a los del CGPJ, ¿no? En fin. Corea del Sur, democracia plena. Israel también, ya sabéis, la única democracia de Oriente Próximo. El caso es que pues, todos esos tics y relatos preconcebidos sobre la gran democracia liberal de Corea del Sur hicieron que ayer, en las primeras horas tras esta intentona golpista del presidente y el ejército contra el Parlamento, todos los medios de comunicación del jardín pues, se comieran con patatas, en el mejor de los casos, el marco de los golpistas. ¿Cuál era ese marco? No era golpe de Estado o autogolpe, sino ley marcial. El presidente aprueba la ley marcial. Ese era el titular, insisto, en todos los medios de comunicación occidentales, prácticamente sin ninguna excepción.
Pues no hace falta ser doctora en ciencia política para saber que si un presidente intenta disolver el Parlamento, que es asaltado por fuerzas militares mientras suspende todas las libertades civiles de la población, uno está ante un intento de golpe de Estado cívico-militar. Cultura política básica, ¿no? Cultura general, pero se ve que ese término ayer, por lo que sea, ayer por la tarde, pues no lo tenían a mano, ¿no? En las redacciones de las grandes empresas de comunicación, que son las que llevan años cantando las bondades del capitalismo salvaje surcoreano. Todos los medios evitaban escribir ese término, golpe de Estado, autogolpe, y en su lugar reproducían la propaganda plena del presidente de la democracia plena y reproducían también sus argumentos. Básicamente, se aprueba la ley marcial para luchar contra el comunismo que se ha apoderado del Parlamento, lo cual contribuía evidentemente a justificar por parte de los medios de comunicación el intento de golpe, claro. Ahora veremos algún ejemplo muy claro de esto que os estoy diciendo. Bueno, y cuéntanos, una vez se fue sabiendo con más claridad lo que realmente estaba sucediendo, los medios que se habían comido, como dices, el marco propagandístico de los golpistas, digo yo, que corrigieron sus enfoques y hablaron, ahí sí, de intento de golpe de Estado o de autogolpe, ¿no? O siguieron en sus 13 manos. Pues depende. Algunos sí que se han corregido. Os traigo un par de ejemplos. El presidente de Corea del Sur declara la ley marcial, tituló inicialmente La Vanguardia, pero horas después ya hablaban de forma más certera. Corea del Sur levanta la ley marcial, última hora del intento de golpe de Estado, o Antena 3, en este caso. El presidente de Corea del Sur levanta la ley marcial, titulaba ayer todavía la cadena de A3 Media, cuando ya todo se encaminaba al fracaso. Máxima tensión en Corea del Sur tras el intento de autogolpe con la ley marcial. Exigen la dimisión del presidente. El presidente de Corea del Sur intentó un autogolpe de Estado, aprobando por sorpresa la ley marcial, informa ahora sí Antena 3. Autocorrección positiva, en este caso, en La Vanguardia y Antena 3, pero otros, la mayoría, por lo que he ido viendo, siguen evitando el marco golpe de Estado y hablando de lo sucedido en términos que, en fin, juzgad vosotros mismos. El Parlamento de Corea del Sur vota a favor de desafiar al presidente levantando su declaración de ley marcial. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial el martes por la noche y prometió eliminar a las fuerzas antiestatales mientras lucha contra una oposición que controla el Parlamento del país y a la que acusa de simpatizar con la comunista Corea del Norte. Horas más tarde, el Parlamento votó a favor de levantar la declaración y el presidente de la Asamblea Nacional declaró que los legisladores protegerán la democracia con el pueblo y pidió a la policía y al personal militar que se retiraran de los terrenos de la Corte. Esta es la pieza de AP. Así que quien desafiaba era el Parlamento al presidente por negarse a ser tomado por los militares. Un enfoque un tanto curioso. Y a continuación, como veíamos, pues todos los argumentos de los golpistas, ¿no? Y 3/4 de lo mismo, con el mismo término, de hecho, veréis, en la BBC. Los legisladores de Corea del Sur desafían al presidente y bloquean la ley marcial mientras una multitud protesta. Los legisladores no votan, desafían y no paran un golpe de Estado, sino que bloquean una ley. Pues fatal el Parlamento, ¿verdad? Como para no dar un golpe de Estado, como lea esto Con Pedro ese Sánchez, Parlamento, ¿no? Claro, va a decir uy, uy, uy. Todo mal el Parlamento porque, a ver, hay que entender por qué el bueno del presidente, el pobre hombre, decidió lo que decidió. BBC, ¿por qué el presidente de Corea del Sur ha declarado de repente la ley marcial? Y responde la BBC. El presidente de Corea del Sur sorprendió al país el martes por la noche cuando de repente declaró la ley marcial en la democracia asiática por primera vez en casi 50 años. El presidente no intentó un golpe de Estado, sorprendió declarando la ley marcial. ¿Qué cintura tiene el presidente de la democracia asiática que los ha regateado a todos? Como Franco en el 36, que sorprendió a los españoles levantando el ejército de África. La drástica decisión, continúa la BBC, la drástica decisión de Yoon Suk-yeol fue anunciada en una transmisión televisiva nocturna en la que mencionó fuerzas antiestatales y la amenaza de Corea del Norte. Tras haber perdido el control del Parlamento a principios de año, su gobierno ha estado luchando contra una serie de proyectos de ley y mociones de la oposición que han tratado de socavar su gobierno. Los observadores políticos dicen que ahora ha sido llevado al punto de invocar la ley marcial, un gobierno temporal de los militares, como una táctica antidemocrática para defenderse de los ataques políticos. No entendéis al pobre presidente de la democracia asiática, él no quería, pero ha sido llevado a tomar una drástica decisión para defenderse del Parlamento que quería socavar su gobierno. Tremendo, todo un enfoque claramente justificatorio del intento de golpe, de la drástica decisión de Yoon Suk-yeol.
Pinochet toma una drástica decisión en Chile. Eso fue lo que pasó. Más lavado de cara al intento de golpe. ABC. Corea del Sur decreta la ley marcial en directo. ¿Qué es? ¿Cómo afecta el conflicto con Corea del Norte? Protestas, reacciones y últimas noticias hoy. Ok, y nos dice ABC. La ley marcial le permitirá al presidente Yoon restringir las libertades básicas, como la de prensa y de reunión, prohibir los partidos políticos y las actividades de la Asamblea Nacional, así como recortar los poderes del gobierno de los tribunales. Vamos, que el ABC describe punto por punto un golpe de Estado, pero evita llamarlo así. En su lugar, controvertida decisión y justificada. Escuchad, precisamente, dice ABC, Yoon ha tomado esta controvertida decisión después de que la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático, aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto reducido en un comité parlamentario y presentara mociones de destitución contra el fiscal general y el auditor estatal. Tremendo lo del ABC y mención aparte merece El Mundo. Vamos a detenernos un poco aquí. El ejército surcoreano se retira del Parlamento después de que éste bloqueara la ley marcial presentada por el presidente. No intentó un golpe de Estado, solo decretó una ley que fue bloqueada. Y en el subtitular del Mundo, el relato de los golpistas, una vez más. Yoon dijo que la medida es fundamental para defender el orden constitucional y acusa a la oposición de simpatizar con Corea del Norte. Continúa El Mundo. Durante su anuncio televisado, Yoon prometió erradicar a las fuerzas pro-norcoreanas y proteger el orden democrático constitucional. El líder también vinculó a la oposición con actividades antiestatales, apoyándose en la ley marcial, que no se utilizaba desde los 80, que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo. Yoon, en un movimiento más propio de su vecino autoritario, intentó saltar el bloqueo de la oposición en el Parlamento. Quien intenta dar un golpe es el presidente de Corea del Sur, pero los medios siguen hablando de ese país como una gran democracia y relacionan lo ocurrido con su vecino autoritario. No dejes que la realidad estropee tus relatos. Y además, tampoco os cebéis con el bueno de Yoon, que solo intentaba evitar el bloqueo de la oposición en el Parlamento. Alemania 1933. Hitler intenta evitar el bloqueo del Reichstag. Más en El Mundo R. Los partidos de la oposición de Corea del Sur presentan una moción para destituir al presidente Yoon por declarar la ley marcial. Nada de intentar un golpe de Estado, no busquen esas palabras. La caótica madrugada en la que Corea del Sur fue sacudida por un ramalazo autoritario al estilo Corea del Norte. Un ramalazo autoritario al estilo Corea del Norte, pues otra innovación estilística para añadir a la lista de eufemismos de la prensa sobre el intento de golpe de Estado en Corea del Sur, junto a táctica antidemocrática, movimiento propio de su vecino, drástica decisión a la que ha sido llevado o controvertida decisión para defenderse del bloqueo y el desafío del Parlamento. Joder, luego dicen que no se esfuerzan los periodistas. Ya os dije que se podría hacer hoy un concurso de eufemismos en la prensa occidental para evitar, como sea, decir golpe de Estado, porque la verdad es que le han puesto mucho arte, efectivamente. Son los mismos medios que, por ejemplo, llevan semanas llamando régimen a Georgia, pero que hablan de la democracia de Dina Boluarte en Perú, de Israel como la única democracia de su región o de Corea del Sur como la democracia asiática. Otro eufemismo para el concurso también en esta misma pieza de El Mundo. Escuchad, más de 5 horas pasaron desde que el presidente de Corea del Sur paralizó el país al lanzar una draconiana ley marcial hasta que levantó el decreto tras la contundente repulsa del Parlamento y de una sociedad que por un momento se vio reflejada en el espejo del vecino del norte. Intentar un golpe de Estado, no, amigos y amigas, lanzar una draconiana ley. Ya me diréis con cuál os quedáis vosotros. Yo me quedo con ramalazo autoritario, que me ha gustado. Y esperad que va una pieza más de este periódico El Mundo con retrato del golpista y nuevo hallazgo literario para competir en nuestro concurso. Yoon Suk-yeol, el mordaz fiscal que encerraba a los políticos corruptos y que ha sacudido la democracia de Seúl con una ley marcial al estilo Pyongyang. El surcoreano llegó a la presidencia hace 2 años con escasa experiencia política, pero ahora ha conseguido sumergir en turbulentas aguas desconocidas a uno de los aliados clave de Occidente. ¿Pongo golpista jefe? No, hombre, no. A ver, mejor escribe mordaz fiscal. ¿Y pongo intento de golpe de Estado, señor redactor jefe? Eso sí, no. No te enteras, chaval, que esto es Corea del Sur. Uno de los nuestros, uno de los aliados clave de Occidente. Mejor escribe ley marcial al estilo Pyongyang. En fin. Así funciona el periodismo. Gracias, Manu. El estilo de trabajo en Corea gusta mucho con el de Madrid. Es gente que no le gusta perder el tiempo, que le gusta ser ejecutivo, directo, serio. Y eso representa mucho a la administración y a la empresa en Madrid, a los madrileños, cómo trabajan.
Entonces han visto que, de hecho, muchas veces lo llaman aquí a los coreanos como los latinos de Asia, y esto es porque además sí que les interesan luego unos valores de familia, de esfuerzo. Es verdad que son unos niveles de exigencia nunca vistos. Hoy nos acompaña Eduardo García Granado de Descifrando la Guerra y del comité editorial de Canal Red. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ayer me mandaste un mensaje a las 19:34, me decías Estados Unidos condena el golpe, se acabó. Y yo te contestaba, efectivamente. ¿Te parece que sigue vigente esa dinámica según la cual, de alguna forma, los golpes de Estado triunfan o fracasan en función de si Estados Unidos sube o baja el dedo? Totalmente. De hecho, no es que me lo parezca a mí, es que Estados Unidos lo demostró ayer. Es decir, el autogolpe tuvo lugar en el mediodía, más o menos, hora peninsular española, cercano a la medianoche en Corea del Sur, y Estados Unidos lo que estuvo esperando durante 6 horas, que no son pocas, es, bueno, pues básicamente advertir cómo se desarrollaba la correlación de fuerzas internas. Es evidente que desde que Yoon Suk-yeol llega al gobierno en el año 2022, y muy en particular desde que cambia a su ministro de Defensa y nomina a Shin Won-sik, había hecho una serie de movimientos en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Había forzado la jubilación de varios generales de más alto rango para promocionar a otros de menor rango que aparentemente eran figuras de su confianza. Y cuando la ley marcial se declara y Yoon Suk-yeol establece que los militares tienen que detener a los legisladores y deben impedir su acceso a la Asamblea Nacional para impedir de esa forma que puedan tumbar la ley marcial, desde ese momento ya se puede hablar nítidamente de autogolpe. Es decir, es el Poder Ejecutivo estableciendo una ley marcial e impidiendo que por la vía que establece la Constitución los legisladores puedan tirar abajo esa ley marcial. Desde ese momento Estados Unidos podía haber condenado el autogolpe, porque en efecto era un autogolpe en el seno de uno de los sistemas políticos que representa la principal o una de las principales alianzas de Estados Unidos en el mundo y en concreto en el Asia-Pacífico, que es el principal foco de interés tanto del gobierno de Biden como lo va a seguir siendo durante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, lo que esperó Estados Unidos es, bueno, pues ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Al final, Estados Unidos, a pesar de la insistencia tanto en Washington como en el resto de Occidente de la narrativa del orden liberal, el respeto a los derechos humanos y las democracias burguesas, realmente lo único que exige a sus aliados, como Corea del Sur, es estabilidad. Es decir, tú vas a ser una base operacional fundamental en el Asia-Pacífico para mis intereses, para la presión de China, y vas a ser un enclave fundamental en esa estrategia del pivot to Asia. Lo único que te exijo es continuidad y estabilidad. ¿Que me lo da un gobierno del Partido Democrático que hará algunos acercamientos con Corea del Norte, pero no pondrá en cuestión que que cerca de 30.000 tropas estadounidenses estén en el país? Perfecto. ¿Que lo brindará el Partido del Poder Popular, de la derecha anticomunista? Perfecto. ¿Que se establece una junta militar y me brinda la estabilidad que yo pido? Pues perfecto también, si es que Estados Unidos no tiene ningún problema al respecto. Por eso esperó. La declaración de Estados Unidos, la condena del autogolpe y el respaldo a lo que la Asamblea Nacional había votado, que era tumbar la ley marcial, tuvo lugar no cuando se establece la ley marcial, no cuando los militares toman el Parlamento, ni siquiera cuando la Asamblea Nacional vota, no, sino cuando después de todo eso los militares deben salir fuera de la Asamblea Nacional y empieza a ser evidente que Yoon Suk-yeol no ha conseguido movilizar a la cantidad que necesitaba de generales en el ejército y de cargos en el Ministerio de Defensa para asegurar el éxito de su autogolpe. Si hubiera pasado lo contrario, si el autogolpe hubiera sido exitoso y se hubiera conformado algo parecido a una junta militar anticomunista liderada por Yoon Suk-yeol en Corea del Sur, que hubiera retrotraído al país a los regímenes militares previos a 1988, Pablo y el resto, que no os quepa ninguna duda, Estados Unidos lo habría apoyado siempre y cuando ese régimen le asegurase la defensa de los intereses de Washington en Asia-Pacífico, sin ninguna duda. Edu, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. A lo largo de muchos años de Corea del Sur no se hablaba en otros términos que un oasis, un modelo a seguir, sobre todo al lado de Corea del Norte, ¿no? El milagro económico. ¿Cuáles son las claves que deberíamos saber del modelo económico coreano y cuál es el, digamos, otro lado de la moneda? Bueno, a mí me llama mucho la atención que se hablase de leyes marciales y autogolpes a lo Corea del Norte. Hombre, si algo ha tenido Corea del Norte durante cerca de
más de 70 años ha sido estabilidad política. Es decir, Kim Il-sung primero, Kim Jong-il después y Kim Jong-un a posteriori, y en la actualidad, pues muchos golpes de estados internos no han sufrido. De hecho, siempre han conservado el control tanto del Partido del Trabajo como de la institucionalidad norcoreana sin grandes altibajos. El gobierno de Kim Jong-un ha sido bastante tranquilo para los intereses de la familia Kim y de la élite que gobierna Corea del Norte, fundamentalmente una élite militar. Pero sí, en el caso de Corea del Sur, hemos escuchado antes a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar del modelo laboral surcoreano. Bueno, Yoon Suk-yeol, que gana las elecciones en 2022, había planteado en campaña electoral una jornada laboral de 120 horas semanales. Es decir, plantean una total erradicación de los derechos laborales. De hecho, los regímenes militares, a través de la Ley de Seguridad Nacional, una ley anticomunista que, por cierto, sigue vigente en el país, se habían encargado de erradicar, cometer un genocidio ideológico realmente, a los comunistas, a la izquierda y al sindicalismo de clase en el país. No hay verdaderamente, más allá de la Confederación Sindical, que tiene una cierta limitación y no es exactamente un sindicato de clase, no hay un verdadero garante de los derechos de los trabajadores, que a veces hacen durante días y días y días jornadas de trabajo intensivas. Y esto no es un elemento cultural, como suelen decir. Esto es una correlación de fuerzas de clase, porque las clases trabajadoras en Corea del Sur no están de acuerdo con este sistema y tampoco están de acuerdo con que sea lo que normalmente se llama en la academia el régimen de los chaebols. Es decir, los chaebols son los grandes monopolios que gobiernan de verdad en Corea del Sur, porque son los que financian y controlan a los dos grandes partidos, el Partido Democrático y el Partido del Poder Popular, que van cambiando los nombres, pero son lo mismo. Básicamente, estos chaebols, que nos sonarán a todos, Samsung, Hyundai, LG, SK, Lotte, entre ellos, de hecho, solo entre estos 5 que he mencionado, pues básicamente cumplen con aquella teorización del genio ruso que habló del imperialismo casi por primera vez cuando dijo: el capitalismo tiende inevitablemente al monopolio. Bueno, pues entre estos 5 grandes monopolios, Samsung, Hyundai, LG, SK y Lotte concentran más del 50% de los precios, del índice de precios de acciones en Corea del Sur. Tienen un control absoluto de la política, gobiernan de facto en el país. Uno de los expresidentes, Lee Myung-pak, había sido CEO de Hyundai. Yoon Suk-yeol había prometido en campaña electoral que el Estado se tenía que apartar, como si el Estado tuviese mucho peso en la economía surcoreana, y que había que dejar de establecer restricciones contra estos monopolios. Insisto, monopolios que concentran en algunos casos hasta el 20% del PIB nacional. Es un sistema, uno de los grandes sistemas monopólicos en el mundo, sin derechos laborales. Y como decimos siempre, esto hay que recordarlo cuando analizamos Corea del Sur u otros casos como el de Japón. Que no tengan un sindicalismo fuerte, que no tengan una izquierda fuerte, no es una cuestión cultural. No es que hayan apostado históricamente por gobiernos de derechas o por un sistema, por un régimen liberal sin sindicatos. No, es porque hubo 40 años de regímenes militares donde se exterminó ideológicamente a la izquierda y en particular a los comunistas, donde se exterminó al sindicalismo y donde a día de hoy se siguen censurando y proscribiendo partidos socialdemócratas. Cerca de 2014 se ilegalizó a un partido que era socialdemócrata, pero socialdemócrata blando, además porque tenía políticas redistribucionistas que, según decían, iban contra la propiedad privada, y se le acusaba, sin pruebas, de tener vínculos con Corea del Norte. Fue ilegalizado, era la tercera pata del país en la Asamblea Nacional, y hoy en día, pues en Corea del Sur, simplemente no hay izquierda. Lo que hay son 2 grandes partidos muy parecidos al sistema estadounidense, un equivalente al Partido Republicano y un equivalente al Partido Demócrata, que se tiran mutuamente, sobre todo desde la derecha hasta el centro derecha, por la cuestión de Corea del Norte, con acusaciones falsas, como hemos visto en este último autogolpe. Manu. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Enfocándonos en la relación con el vecino del norte, ¿cómo crees que se ha visto este intento de golpe, esta turbulencia en el Corea del Sur desde Pyongyang? ¿Y crees que va a afectar en algo a la relación entre ambos? Eso es una de las cosas más importantes y de hecho va a haber que seguirla muy de cerca en los próximos días. Corea del Norte siempre es muy cauta a la hora de responder a lo que pasa en la política interna surcoreana y aquí hay que poner un poco de contexto. Lo que ha conseguido Yoon Suk-yeol en 2 años de gobierno es poner las relaciones intercoreanas y la situación de riesgo de guerra en la península en un nivel que no se había visto en décadas. Se han cortado todas las vías de comunicación entre Pyongyang y Seúl. Corea del Norte ha descatalogado el uso histórico que le había dado a Corea del Sur como un país subyugado a Estados Unidos, pero con el que eventualmente habría que llegar a una reunificación, a punto tal de
plantear modificar la constitución norcoreana para establecer que Corea del Sur ya es simplemente un enemigo, el enemigo natural del Estado norcoreano. Las relaciones están muy mal. Crisis muy grave, la crisis de los globos con basura, las amenazas mutuas, las advertencias cruzadas e incluso recientemente tuvimos que Corea del Norte destruyó todas las vías terrestres que todavía quedaban, que conectaban, aunque no se usaban, al menos todavía existían, Corea del Norte con Corea del Sur. La situación está muy mal. 2 años de anticomunismo ferviente en Corea del Sur, con una alianza estructural no solo con Estados Unidos, sino también con Japón, con actividades militares conjuntas entre los tres, con amenazas sistemáticas contra Corea del Norte y respuestas por parte del norte pues tan contundentes como podríamos esperar, han hecho que los avances tibios pero importantes que se consiguieron durante la anterior administración del Partido Democrático de Moon Jae-in, que llegó a realizar una cumbre con Kim Jong-un, aquellas declaraciones en la capital de Corea del Norte, un hecho histórico, ya no existan. O sea, es un mundo totalmente distinto, la península coreana está en una crisis de dimensiones muy considerables. Yo, es cierto, soy bastante cauto con que incluso si ahora el Partido Democrático, de la mano de su líder Lee Jae-myung, llegase de nuevo al poder, pudiera revertir todo lo que se ha destruido durante los 2 años de gobierno de Yoon Suk-yeol. Por supuesto, una vuelta del Partido Democrático al poder, al menos, debería calmar las aguas en la península de Corea, debería reducir relativamente el riesgo de guerra entre las dos Coreas, pero creo que estamos muy lejos de una finalización del conflicto. Siempre lo hemos estado y lo que se ha destruido durante estos 2 años no se va a poder reconstruir en ningún caso de manera sencilla. Vamos a ver cómo reaccionan en el norte. Siempre han deseado una cierta inestabilidad en el sur, pero en última instancia lo que el norte y una parte importante de la sociedad surcoreana desean es que simplemente haya relaciones lo más calmadas, lo más tranquilas posibles entre las dos Coreas, que se aleje el riesgo de guerra y que aunque se acepte, porque los grandes partidos surcoreanos lo aceptan, que Estados Unidos esté con las tropas dentro del país, al menos que eso no suponga permanentemente riesgo de guerra, alarmas en las calles de Corea del Sur de que la gente tiene que meterse en búnkeres. Eso es lo que se quiere evitar y eso es lo que Yoon Suk-yeol ha dejado muy lejos y lo que quizá, veremos, un gobierno del Partido Democrático podría al menos revertir parcialmente. Eduardo García Granados, muchísimas gracias por atender a Canal Red una vez más. Hasta pronto. A vosotros, como siempre. Llegamos al final, los vamos a dejar, como no podía ser de otra manera, con un tema de la banda sonora del Juego del Calamar, Pink Soldiers. Mañana nos vemos.